1. Luis y Carmen realizan diseños para tejidos. A continuación, se presentan dos de estos diseños realizados en rectángulos cuyas bases y alturas tienen, respectivamente, iguales medidas. Respecto de la superficie de color gris en cada diseño, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Alternativa A. Se necesita conocer las medidas de las bases de los triángulos de color gris en ambos diseños para realizar comparaciones entre sus áreas. Alternativa B. El diseño de Carmen tiene mayor medida de la superficie de color gris que el diseño de Luis, ya que su diseño presenta una región triangular gris más. Alternativa C. Ambos diseños tienen la misma medida de la superficie de color gris, ya que es suficiente saber que ambos rectángulos son de las mismas dimensiones. Solamente voy a dibujar otro triángulo con la misma área para el diseño de Luis. Digo que tiene igual área porque las alturas y bases coinciden. Lo mismo hago con el diseño de Carmen. En este caso dibujo dos triángulos que sus áreas coincidan con los triángulos más pequeños. Y como se observa, he formado uno solo para cada rectángulo. Como también coinciden sus bases y alturas, quiere decir que tienen el mismo área, siendo la opción correcta la alternativa C. Número 2. Jorge proyecta construir un corral de forma rectangular para la crianza de aves. Así, en cierto momento, Jorge considera que los lados del corral miden 10 metros y 6 metros, respectivamente. El perímetro sea 32 metros y que el área del corral sea 60 metros cuadrados. Al explorar otras opciones basadas en variar las dimensiones del corral, ¿cuál de las siguientes alternativas es necesariamente correcta? Alternativa A. El área del corral aumentará si aumenta su perímetro. Alternativa B. El perímetro del corral puede cambiar así se mantenga invariable el área. Alternativa C. El área del corral se mantendrá constante siempre y cuando su perímetro no cambie. Para variar las dimensiones del corral, basta con descomponer el valor del área del corral en sus factores primos de esta manera. Luego formamos productos de dos dimensiones obteniendo, como pueden ver, tres áreas iguales con distintas longitudes del corral, pero los perímetros todos diferentes. De esto se puede concluir que el área permanece invariable y solamente cambia el perímetro. La opción correcta es la alternativa B. Número 3. Un docente propuso a los estudiantes desarrollar las siguientes acciones. Primero, graficar tres polígonos convexos cuya cantidad de lados sean respectivamente números consecutivos. Segundo, colocar un punto A en el interior de cada polígono. Tercero, trazar segmentos desde el punto A hacia cada vértice del respectivo polígono. Cuarto, relacionar la cantidad de lados del polígono y la cantidad de triángulos que se forman al interior de dicho polígono, luego de trazar los segmentos. Quinto, en cada uno de los tres polígonos, calcular la suma de las medidas de los ángulos internos de todos los triángulos ubicados en su región interior. Sexto, a partir de la suma obtenida en cada uno de los tres polígonos, generalizar al caso de la suma de las medidas de todos los ángulos internos de los triángulos que se forman al interior de un polígono convexo que tiene n lados. Un grupo de estudiantes desarrolló todas las acciones propuestas. Para que ellos logren obtener la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono convexo de n lados, ¿cuál de las siguientes acciones les faltaría realizar? Alternativa A. Calcular la diferencia entre el valor obtenido en la generalización realizada en la sexta acción y el producto de la medida de un ángulo con vértice en
A multiplicado por la cantidad de lados del polígono convexo inicial. Alternativa B. Calcular la diferencia entre el valor obtenido en la generalización realizada en la sexta acción y la suma de las medidas de los ángulos externos de los n triángulos que se formaron. Alternativa C. Calcular la diferencia entre el valor obtenido en la generalización realizada en la sexta acción y la suma de las medidas de los ángulos que tienen como vértice el punto A. Para hallar la suma de los ángulos internos de un polígono convexo de n lados, basta con restar a la sexta acción generalizada el valor de la suma de los ángulos que tienen como vértice al punto A. De esta manera, y finalmente obtenemos 180 grados multiplicado por n-2. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa C. Número 4. Una docente presentó el siguiente gráfico a los estudiantes. Perú, incidencia de la pobreza por grupos de edad 2017-2018. Porcentaje respecto de cada grupo de edad. Como se puede observar, la pobreza ha disminuido del 2017 al 2018. Entonces, la pobreza con el paso del tiempo tiende a disminuir en casi todos los grupos de edad. Solamente, como pueden ver, existen dos grupos de edades de personas que experimentan una mayor pobreza, de 40 a 44 y de 45 a 49 años. Por tanto, si el gobierno decide acabar con la pobreza, tiene que enfocar su apoyo a estos grupos de personas. Pregunta: ¿cuál de los siguientes grupos de preguntas es más pertinente para ayudar a los estudiantes a realizar inferencias a partir del gráfico? Alternativa A. ¿Qué fenómeno representa el gráfico de barras? ¿En cuál de los ejes se expresa cada una de las variables? ¿Con qué unidades? ¿A qué años corresponde el estudio de incidencia? ¿Cómo evoluciona la incidencia de la pobreza en los grupos de edad de personas mayores o iguales que 50 años? Alternativa B. ¿Cuáles son las variables que intervienen? ¿Es adecuado representarlas mediante un gráfico de barras? ¿Con qué escala se ha representado el gráfico? ¿Cuál fue la secuencia de la construcción del gráfico? ¿En qué grupo de edad la incidencia de la pobreza fue mayor en el año 2017 y en el año 2018? Alternativa C. ¿Cuál es la tendencia general en la evolución porcentual de la pobreza en el 2017 y 2018? ¿Hay algún grupo de edad en el cual la proporción de incidencia de la pobreza se ha incrementado? ¿A qué grupo de edad debería otorgarle prioridad a un programa destinado a reducir la incidencia de la pobreza? ¿Por qué? En consecuencia, el grupo de preguntas más pertinente para realizar inferencias es la opción C. Número 5. Un docente propone a los estudiantes desarrollar una actividad que comprende las siguientes tareas. 1. Si lanzas una moneda no cargada, ¿cuánta es la probabilidad de obtener cara? Y la probabilidad es 1/2. 2. Lanza la moneda 2, 10, 50 y 100 veces. Registra los resultados en esta tabla. Los posibles resultados pueden ser los siguientes. (3) ¿Algún valor de la tabla coincide con tu respuesta a la probabilidad de obtener cara? Habrá respuestas afirmativas. En este caso, el propósito del docente es que reconozcan la frecuencia relativa para un incremento de intentos, la cual se realiza con la probabilidad clásica. Pregunta: ¿cuál es el principal propósito de aprendizaje de esta actividad? Alternativa A. Motivar a los estudiantes para el aprendizaje de las probabilidades mediante una actividad experimental.
Alternativa C. Reconocer que la frecuencia relativa para un número creciente de intentos se aproxima más a la probabilidad clásica. Alternativa C. Calcular experimentalmente las probabilidades de diferentes sucesos y organizar la información en tablas de frecuencia. Como ya vimos, el propósito es reconocer que la frecuencia relativa para un número creciente de intentos se aproxima más a la probabilidad clásica. La opción correcta entonces la B. Número 6. Una docente planteó el siguiente problema a los estudiantes de segundo grado. Se tienen 3 dados no cargados de 6 caras. Si se lanzan los 3 dados simultáneamente, ¿cuál de los siguientes sucesos es más probable que ocurra? Suceso 1. Obtener el número 4, el 5 y el 6. Suceso 2. Obtener en 2 dados el número 4 y en el otro el número 5. Suceso 3. Obtener el número 4 en los 3 dados. Un estudiante respondió así: los 3 sucesos son igualmente probables porque cada uno tiene un solo caso favorable. Pregunta: ¿cuál de las siguientes alternativas expresa el error que se evidencia en la respuesta del estudiante? Alternativa A. Asume que cualquiera de las caras de un dado tiene la misma probabilidad de salir. Alternativa B. Obvia considerar todas las probabilidades que corresponden a cada suceso. Alternativa C. Considera que los 3 sucesos tienen el mismo espacio muestral. Voy a calcular las probabilidades. En el primer suceso tenemos 6 casos favorables. Entonces su probabilidad es 6 sobre 216. Este número se obtiene al multiplicar el total de caras de cada dado. En el segundo suceso tiene solo 3 casos favorables. Entonces la probabilidad es 3 sobre 216. En el tercer suceso tiene un caso favorable. Entonces la probabilidad que ocurra el suceso 3 es igual a 1 sobre 216. Por lo tanto, el estudiante no ha considerado todos los casos favorables a cada suceso. Entonces la opción que expresa el error del estudiante es la alternativa B. Número 7. Una docente tiene como propósito que los estudiantes calculen y comparen la probabilidad de diferentes sucesos. Para ello, plantea la siguiente tarea. 3 cajas contienen bolas negras y blancas. Si se extrae al azar una bola de cada caja, ¿en qué caso hay mayor probabilidad de obtener una bola blanca al primer intento? Felipe, un estudiante, respondió: en los 3 casos hay igual probabilidad porque en todas las cajas hay exactamente 3 bolas blancas. Haciendo el cálculo de las probabilidades, tenemos para la caja A la probabilidad de obtener una bola blanca es de 3 sobre 6. La probabilidad de obtener una bola blanca es igual a 3 sobre 6. Y en la caja B la probabilidad es de 3 sobre 7 y en la C 3 sobre 8. Pregunta: ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para brindar una adecuada retroalimentación al estudiante, de modo que reflexione acerca de su concepción errónea? Alternativa A. Explicarle que la probabilidad se puede representar como una fracción en la que el numerador expresa la cantidad de casos a favor y el denominador la cantidad total de posibles resultados de un experimento. Luego, pedirle que calcule la probabilidad asociada a cada una de las 3 cajas y que determine cuál de las 3 fracciones es la mayor. Alternativa B. Pedirle que cuente las bolas blancas, las bolas negras y la cantidad total de bolas en cada caja. Luego, preguntarle: en las cajas, ¿hay la misma cantidad de bolas blancas? ¿Hay la misma cantidad
total de bolas? ¿Será lo mismo tener 3 opciones de 6 que 3 de 7 o tener 3 de 8? ¿Esto afectará el valor de la probabilidad en cada caso? ¿Por qué? Alternativa C. Preguntarle lo siguiente: ¿cómo se calcula la probabilidad en un experimento? ¿De cuántas formas diferentes se puede representar una probabilidad? ¿Conviene usar la representación porcentual para realizar las comparaciones? ¿Por qué? La retroalimentación, como sabemos, es una orientación oportuna que le permite superar sus dificultades al estudiante mediante acciones adecuadas. El error en el que ha caído el estudiante está en que no ha contado el total de bolas de cada caja. Entonces, la primera pregunta debe ir orientada en ese sentido. Y como ven, lo contiene la alternativa B. Número 8. Una docente ha propuesto el siguiente problema a los estudiantes. El entrenador de un equipo de básquet pretende incorporar a un jugador que sea muy hábil encestando. Se presentan 2 candidatos, Juan y Pablo. Para tomar su decisión final, el entrenador considerará los puntos que hagan al encestar en los partidos que enfrenten a los equipos A, B, C y D. En la siguiente tabla se indican los puntos que hicieron al enfrentar a dichos equipos. El asistente técnico recomendó al entrenador que incorpore a Juan, con el argumento de que es el jugador con mayor regularidad en los puntos realizados en cada partido. Explica cuál es la posible medición que consideró el asistente para hacer dicha recomendación. Calculando la media aritmética o promedio para ambos jugadores, vemos que es la misma. Pero también podemos ver que los puntos de Juan están menos dispersos que los puntos de Pablo. Esto efectivamente indica que Juan es más regular en cada partido. Por tanto, se tiene que optar por él. Pregunta: ¿cuál es el propósito que busca lograr la docente con el problema propuesto? Alternativa A: que los estudiantes justifiquen el uso de una de las medidas de dispersión en la resolución de un problema. Alternativa B: que los estudiantes fundamenten la pertinencia de la medida de tendencia central elegida en la resolución de un problema. Que los estudiantes expliquen el procedimiento más eficaz para el cálculo de una medida de dispersión como parte de la resolución de un problema. Entonces, lo que busca la docente es que los estudiantes justifiquen por qué se elige a Juan y no a Pablo. Y este propósito, como ven, está en la alternativa A. Número 9. Un docente tiene como propósito evaluar el logro del siguiente desempeño. Interpreta gráficos usando el significado de la desviación estándar. Para ello, propone la siguiente tarea. El siguiente gráfico representa la distribución de 2 conjuntos de datos, A y B. Elaborar conclusiones acerca de la desviación estándar de ambos conjuntos de datos y establecer una o más relaciones con los datos. La desviación estándar en el conjunto A es menor que en el conjunto B. Eso quiere decir que los datos de A están más cerca a la media aritmética y los datos de B más alejados, o lo que es lo mismo, más dispersos. Si están más cerca a la media, son más homogéneos. Y esta condición lo cumple el conjunto A. Para evaluar las respuestas de los estudiantes, el docente utiliza una rúbrica con 4 niveles cuyas descripciones son las siguientes. En inicio, menciona información explícita en el gráfico. En proceso, elabora conclusiones que implican la comparación de la desviación estándar de ambos conjuntos.
Logrado. Elabora conclusiones que implican la comparación de la desviación estándar de ambos conjuntos y establece una relación de la desviación estándar con los datos. Destacado, elabora conclusiones que implican la comparación de la desviación estándar de ambos conjuntos y establece dos o más relaciones diferentes de la desviación estándar con los datos. Diego, uno de los estudiantes, elaboró las siguientes conclusiones. La desviación estándar en el conjunto A es menor que en el conjunto B, lo que significa que los datos en A están más cerca de la media que los datos en B. Entonces Diego ha comparado la desviación estándar del conjunto A y del conjunto B. Y además ha hecho una conclusión de los datos del conjunto A con respecto a los datos del conjunto B. Por lo tanto, Diego está en el nivel logrado. Según la rúbrica representada, ¿cuál es el nivel de logro alcanzado por Diego? Como ya vimos, es la alternativa B. Número 10. Raúl, Susana y Teresa trabajan en una misma empresa. Los salarios de los trabajadores de esta empresa se calculan según el cargo y las funciones que desempeñan. Además, se sabe que el primer cuartil de los salarios es 2.000 soles, la mediana es 2.300 soles y el tercer cuartil es 3.000 soles. Teniendo en cuenta esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Raúl gana 1.600 soles, por lo tanto, su salario está por encima del 25% de los salarios de los trabajadores que menos ganan en la empresa. Alternativa B. Teresa gana 2.800 soles, por lo tanto, su salario está dentro del 25% de los salarios de los trabajadores que más ganan en la empresa. Alternativa C. Susana gana 2.500 soles. Por lo tanto, como mínimo, el 25% de los trabajadores de la empresa ganan más que ella. Ubiquemos los datos. La mediana, como sabemos, coincide con el segundo cuartil y ese salario es 2.300 soles. El salario del primer cuartil es 2.000 soles y el salario del tercer cuartil es 3.000 soles. El salario de Raúl es 1.650 soles. El salario de Susana es 2.500 y el salario de Teresa es 2.800 soles. Como ven, el salario de Raúl pertenece al primer cuartil, es decir, a los trabajadores que ganan igual o por debajo de 2.000 soles. Susana y Teresa están en el 25% que ganan entre 2.300 y 3.000 soles. Si Teresa gana 2.800 soles, entonces hay un 25% de personas que ganan por encima de 3.000 soles, es decir, por encima de los 75% del total de personas. Por lo tanto, de estas tres afirmaciones, la afirmación correcta es la opción C. Número 11. Un docente plantea a los estudiantes la siguiente situación. La tabla que se presenta a continuación muestra la cantidad de niños que atendió la posta médica de un centro poblado en cierto día. En este contexto, el docente propone diversas tareas. ¿Cuál de las siguientes tareas propuestas es de mayor demanda cognitiva? Alternativa A. Se requiere repetir los análisis de los pacientes cuya edad coincide con la mediana de las edades de todos los pacientes. El mismo procedimiento se debe realizar con los pacientes cuya edad coincide con el segundo cuartil de todas las edades. ¿Qué relación existe entre estos pacientes? Alternativa B. Se hará un taller sobre factores de riesgo de enfermedades infecciosas con los padres
de los pacientes que se encuentran por debajo del segundo decil. ¿Cuál es la edad que corresponde al segundo decil de las edades de los pacientes? Alternativa C. Se debe aplicar una encuesta de satisfacción a los padres o apoderados de los pacientes que corresponden al primer, segundo y tercer quintil, según su edad. ¿Cuáles son las edades de estos pacientes? Las tareas de mayor demanda cognitiva son las que implican el análisis, la evaluación, la producción y creación. De estas tres tareas propuestas, la A requiere análisis y evaluación. Por tanto, esta es la alternativa correcta. Número 12. Para integrar el elenco de actores de una obra de teatro, se inscribieron 9 estudiantes. Según el orden en que fueron inscritos, sus edades son 15, 13, 11, 9, 10, 11, 13 y 15 años. En relación con esta información, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera? Alternativa A. La distribución de edades es bimodal. Las modas son 13 y 15 años. Alternativa B. La media aritmética de las edades es 12 años. Alternativa C. La mediana de las edades es 10 años. En el conjunto de estos datos, como se puede ver, existe solamente una moda y esa moda es 11. Por tanto, la alternativa A es falsa. Calculando la media aritmética es 12. Por lo tanto, la opción correcta es la alternativa B. Número 13. Según una nota periodística publicada el 28 de marzo del presente año en la página web de una emisora radial, los peruanos anualmente gastan en promedio 40 soles en la adquisición de bloqueadores solares. Pregunta: ¿cuál de las siguientes proposiciones puede concluirse a partir de tal afirmación? Alternativa A. El precio más común de los bloqueadores solares ofrecidos a los peruanos es 40 soles. Alternativa B. Por lo menos la mitad de los peruanos anualmente gastan 40 soles en la adquisición de bloqueadores solares. Alternativa C. Los peruanos anualmente gastan por debajo de los 40 soles, igual o por encima de dicho monto en adquirir bloqueadores solares. Si el promedio de gasto en bloqueadores solares es 40 soles, esto quiere decir que los peruanos al año pueden gastar por debajo, igual o por encima del promedio, y esta afirmación lo contiene la opción C. Por lo tanto, esa proposición es correcta. Si no, observen el siguiente ejemplo. Aquí se puede corroborar lo antes dicho. Número 14. Una empresa fabricante de medicamentos desea conocer cuán efectivo puede ser un nuevo medicamento para controlar cierta enfermedad en personas adultas. Para ello, realizó un estudio en 3.600 personas adultas que tenían esta enfermedad. Así, encontró que el 75% de las personas que recibieron el medicamento pudieron controlar la enfermedad. Pregunta: ¿cuál de las siguientes alternativas presenta a la muestra considerada para realizar el estudio mencionado? Alternativa A. Conjunto de todas las personas adultas que tienen la enfermedad. Alternativa B. Conjunto de las 3.600 personas sometidas al estudio que tienen la enfermedad. Alternativa C. Conjunto del 75% de personas que pudo controlar la enfermedad con el medicamento. Esta respuesta, como ven, es muy obvia. Se trata de 3.600 personas que tienen la enfermedad. Número 15. Una empresa de investigación de mercados fue contratada para determinar la cantidad de dinero que anualmente gastan los adolescentes de 13 a 19 años en videojuegos en un país.
A partir del diseño de la muestra, la empresa seleccionó aleatoriamente 80 centros comerciales situados en todas las regiones del país. Luego, en cada centro comercial, un encuestador pidió a los transeúntes que parecían contar con la edad requerida completar un cuestionario. A continuación, se presenta otra referencia del estudio realizado. Un total de 2050 cuestionarios fueron completados por adolescentes. Basándose en el resultado de esta encuesta, la empresa investigadora informó que un adolescente de este país gasta en promedio cada año 580 unidades monetarias en videojuegos. Según las referencias del estudio, ¿cuál de las siguientes recomendaciones es más adecuada para mejorar el diseño de la muestra? Alternativa A. La muestra de 2050 adolescentes debe ser mucho más grande para obtener conclusiones válidas en todo el país. Alternativa B. La muestra debe considerar a los adolescentes que se encuentran fuera de los centros comerciales para que represente mejor a los adolescentes de todo el país. Alternativa C. La muestra de los adolescentes en los 80 centros comerciales debe ampliarse para que el promedio sea más representativo del gasto de los adolescentes de todo el país. En la muestra de los 2050 adolescentes se determinó que gastan en promedio 580 unidades monetarias. Para mejorar el diseño de la muestra, tienen que considerar a jóvenes que no concurran a centros comerciales. Por lo tanto, la opción correcta es la alternativa B. Número 16. En un taller textil se producen 1000 camisas y 4000 polos diariamente. Mediante un control de calidad periódico de dichas prendas, se ha establecido que el 3% de las camisas y el 2% de los polos presentan fallas en su costura. Con respecto a la situación referida, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es necesariamente correcta? Alternativa A. Si de la producción diaria se toman al azar 100 polos, exactamente 2 polos presentarán fallas en su costura. Alternativa B. Si del total de camisas producidas en el día se coge una al azar, la probabilidad de que esta tenga fallas en su costura es 0,03. Alternativa C. Si se toma al azar una prenda, ya sea una camisa o un polo, existe una probabilidad del 5% que presente alguna falla en su costura. El 3% y el 2% significa que en la producción hecha durante el día existe una probabilidad de que salga con fallas en la costura de 0,03 en camisas y de 0,02 en polos. Por lo tanto, la afirmación necesariamente correcta es la alternativa B. Número 17. Una docente presenta a los estudiantes la siguiente situación. Dentro de una urna hay 3 pelotas, 2 de color rojo y una de color blanco. Todas ellas son de igual tamaño, textura y masa. Cecilia extrae al azar y de manera consecutiva 2 pelotas sin devolver ninguna de ellas a la urna. A partir de esta situación, 3 estudiantes realizaron afirmaciones. ¿Cuál de los estudiantes realizó una afirmación correcta? Alternativa A. Caterine. Después de sacar 2 pelotas, la probabilidad de que en la urna quede la pelota blanca es el doble de la probabilidad de que quede una pelota roja. Alternativa B. Laura. La probabilidad de sacar solo pelotas rojas en las 2 extracciones resulta ser mayor que la probabilidad de sacar una pelota blanca en la primera extracción. Alternativa C. Mary. La probabilidad de obtener una pelota roja en la primera extracción es igual a la probabilidad de obtener una pelota roja en la segunda, independientemente de lo obtenido en la primera.
Haciendo la extracción al azar y de manera consecutiva de 2 pelotas, existe la misma probabilidad de obtener una pelota roja, ya sea que salga roja o blanca en la primera extracción. Por tanto, quien tiene la razón es Mary, que corresponde a la alternativa C. Número 18. En cierto país, hace unos años, se publicó un estudio realizado con una muestra de 100.000 personas entre 40 y 50 años de edad que no presentaban síntomas de cierta enfermedad. Se encontró que la probabilidad de que una de ellas tuviera esta enfermedad era de 1%. Cuando una persona que tenía la enfermedad se realizaba una prueba médica, existía un 95% de probabilidad de que la prueba médica resulte positiva. También se informó que el resultado de la prueba médica del 5% de las personas sanas del mencionado grupo de edad indicaba erróneamente positivo. Lo señalado indica que si bien los chequeos preventivos son muy importantes y valiosos, no son exactos en todos los casos. En la situación presentada, si al realizarse la prueba una persona de la muestra obtiene un resultado positivo, ¿cuál es la probabilidad de que efectivamente padezca de esta enfermedad? Aplicando el teorema de Bayes, tenemos la probabilidad de la muestra es de que estén enfermos del 1% y la probabilidad de que la prueba de positivo es de 95% y es la probabilidad de que dé negativo entonces del 5% para obtener el 100%. Entonces, las personas no enfermas representan el 99% de la muestra. De este grupo, el 5% en la prueba da positivo por error. Entonces, para que sea el 100%, el 95% da negativo. Entonces, aplicando el teorema, tenemos que la probabilidad de enfermos sobre el total de pruebas positivas es igual a la probabilidad de pruebas positivas en personas enfermas por la probabilidad de personas enfermas sobre la probabilidad de pruebas positivas en personas enfermas por la probabilidad de enfermos más la probabilidad de pruebas positivas en personas no enfermas por la probabilidad de personas no enfermas. Reemplazando datos tenemos, ahora haciendo multiplicaciones obtenemos lo siguiente. Enseguida, sumando las cantidades del denominador se nos queda. Luego obtenemos el siguiente cociente, que aproximando al milésimo nos queda 0.161. Ahora, para hallar el porcentaje multiplicamos por el 100% y finalmente obtenemos 16,1%. Y esta es la probabilidad de que al seleccionar de la muestra y obtener un resultado positivo, la probabilidad que padezca la enfermedad es del 16,1% y pertenece a la alternativa A. Muchas gracias por llegar al final de este vídeo. Puedes darle a like y compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y también puedes suscribirte. Conmigo será hasta el próximo vídeo.